Buenas, ingeniero. Soy Marcos Joao Bajaña Pico del grupo número 14 de tercer nivel del curso C3 de la materia Sistemas Digitales, y el tema a tratar en este video van a ser los FPGAs y los microcontroladores, en el cual vamos a hablar sobre la arquitectura, sus funciones y aplicaciones. Ahora procedo con la exposición. ¿Qué es un FPGAs? Un FPGA es un conjunto de circuitos integrados, como puede ser cualquier chip, que está pensado para entregarse al cliente sin configurarlo, para que luego cada uno lo personalice y programe según la tarea que necesite que haga esa pieza una vez esta ya sea fabricado. Es como si fabricaran un procesador y luego lo configuraran en función de lo que se necesite, en vez de enfocarle una tarea o un uso específico durante el proceso de producción. Los FPGAs suelen contener diferentes bloques de procesamiento en su interior y diferentes conectores para poder configurar los diferentes bloques de lógica, pudiendo hacer operaciones complejas o pudiendo funcionar como simples compuertas lógicas. También, dependiendo del módulo en su interior, podemos encontrar memoria, especialmente en los módulos de lógica más complejos y avanzados. Estos pequeños chips empezaron como dispositivos de memoria de sola lectura, o sea ROM, programables, y procesadores de lógica, los cuales se podían programar en fábrica, pero tenían una limitación, y es que estos módulos de lógica estaban ya fijados a las puertas lógicas y no se podían personalizar físicamente, solo se podían personalizar mediante la programación. Años más tarde llegaría la compañía Altera, la cual, fundada en 1983, crearía el primer FPGA que permitía su reconfiguración borrando la anterior y permitiendo su reutilización. El primer FPGA que permitía reprogramar sus puertas lógicas y conexiones sería el XC2064, creado por los fundadores de la compañía Schilling. Llegaría en 1985 con 64 bloques de lógica y significaría un gran paso en el campo. En los años siguientes, los FPGA se empezaron a ver más en más campos aparte de las telecomunicaciones y redes, sobre todo en la década de los 90, donde se empezaron a usar en la automoción o diferentes industrias, y evolucionaron dando un gran salto de complejidad y prestaciones hasta llegar a la actualidad, donde tenemos FPGAs con miles de transistores, como lo son los de Intel. Tenemos la arquitectura de un FPGA, que se compone de una gran cantidad de elementos denominados bloques lógicos configurables, que están interconectados por una serie de uniones programables llamadas Fabric, que sirven de buses para el intercambio de señales entre CLB. La interfaz que controla la comunicación entre el FPGA y los dispositivos externos está compuesta por los bloques de entrada y salida. Cada CLB está compuesta de varios bloques lógicos, y en la siguiente figura que tenemos en nuestra diapositiva podemos ver la arquitectura básica de una FPGA. Los tipos de bloques lógicos que constituyen una FPGA y que son configurables cuando es programada son LUT o Lookup Table, que es una lista que almacena las entradas y salidas lógicas, que se carga con valores relevantes para la FPGA según sus instrucciones específicas. Una LUT es como una RAM que se carga cada vez que se conecta a la FPGA. Cuando se configura la FPGA, los bits de la LUT se cargan con unos o ceros en función de la configuración de la tabla de verdad deseada. En lugar de conectar numerosas puertas lógicas para crear la tabla de verdad, esto se simula en un tipo especial de RAM. Las LUT con 4 bits a 6 bits de entrada son ampliamente utilizadas. Tenemos también los multiplexores, que son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos, que disponen de un control de seleccionar una sola entrada de datos existentes. La FPGA los emplea como dispositivo para recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido, dividiendo el medio de transmisión en múltiples canales. También tenemos los flip-flops tipo D, que son registros binarios que se utilizan para sincronizar la lógica y guardar estados lógicos entre ciclos de reloj dentro de una FPGA. En cada flanco del reloj, un flip-flop bloquea el valor de 1 o 0 en su entrada y mantiene ese valor constante hasta el siguiente flanco de reloj, que se utiliza para mantener el estado dentro del chip. También tenemos, y por último, los Full Evidex, que realizan operaciones aritméticas en la FPGA sumando o restando dígitos binarios
para transformar toda la multitud de bloques lógicos en la configuración correcta y ejecutar la aplicación. El diseño comienza definiendo tareas requeridas en la herramienta de desarrollo y luego compilándolas en un archivo de configuración que contiene información de cómo conectar el CLB y otros módulos. Este proceso es similar a un ciclo de desarrollo de software, excepto que el objetivo es diseñar el propio hardware en lugar de un conjunto de instrucciones para poder ejecutar en una plataforma de hardware predefinida. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Milena Álvarez Abad. El día de hoy les voy a hablar sobre el funcionamiento de los FPGA. Se basa en la programación de una matriz de bloques lógicos para implementar la lógica deseada. Esto se logra mediante un diseño del lenguaje de hardware como es el VHDL o el Verilog. El diseño se sintetiza y se carga en el FPGA, lo que configura los bloques lógicos y las conexiones internas para implementar la funcionalidad deseada. Una vez que el diseño esté cargado en el FPGA, este puede funcionar de manera automática, ejecutando la lógica programada de forma paralela o en tiempo real. Puede programarse específicamente para la tarea que se requiere que realicen, lo cual los hace mucho más eficientes en el momento de ejecutar y tener mayor rendimiento que si se usara un chip más general como un procesador. Sin embargo, necesita configurarse para cada tarea específica que se requiere que realicen y solo servirá para ello, teniendo que reconfigurarse cada vez que quieran realizar su cometido. Esto nos convierte en una herramienta muy poderosa y muy flexible en el mundo de la electrónica y la informática. En una FPGA se programa el hardware, a diferencia de los microcontroladores y los microprocesadores, en lo que solo existe un hardware fijo y se programa su software o firmware. En las aplicaciones tenemos muchas, pero las más conocidas son las siguientes. El DSP, Digital Signal Procesador, radio definitivo de software, sistemas militares, computación de alto rendimiento, prototipos de los ASIC, equipos de investigación en medicina, sistemas de visión para computadoras, reconocimiento de voz, bioinformática, emulación de hardware de computadora, industria automotriz, servidores de telecomunicaciones, controladores de dispositivos. Además, las FPGA encuentran aplicaciones en muchas áreas donde requieren el paralelismo y procesamiento de datos ofrecido por su arquitectura, en ocasiones llegando a comportarse como un microprocesador. Un ejemplo muy práctico es Microsoft, que decidió usar en los servidores para su motor de búsqueda Bing. Muchas gracias. Soy Matthew Ramírez y voy a hablar sobre los microcontroladores y su arquitectura. En esencia, los microcontroladores son computadoras a pequeña escala. Los encontramos en una amplia variedad de dispositivos, desde electrodomésticos hasta sistemas industriales. Estos son compactos y sirven como el cerebro especializado en ejecutar tareas específicas. Entre sus componentes hay varios que son clave, como la unidad central de procesamiento o CPU, la cual sirve como el núcleo de ejecución, procesando instrucciones almacenadas en distintas memorias. Entre las memorias está la memoria de programa o memoria flash, donde reside el código ejecutable, la memoria de datos o memoria RAM, en la cual se almacena información temporal, y al final está la memoria de solo lectura o memoria ROM, en la cual están los datos inalterables durante la operación. Además, los microcontroladores cuentan con periféricos de entrada y salida. Estos comprenden puertos de entrada y salida para la conexión con dispositivos externos, así como convertidores analógicos digitales y digitales analógicos. También incluyen timers y contadores para proporcionar funcionalidades temporales y de control secuencial. Cuentan con un oscilador, el cual genera la señal de reloj que sincroniza todas las operaciones del microcontrolador. Esta señal es esencial para coordinar la ejecución precisa de instrucciones, asegurando un funcionamiento eficiente
y sincronizado con el dispositivo. También cuentan con interfaces de comunicación, las cuales son clave para la interacción del microcontrolador con otros dispositivos. Estos facilitan la transferencia de datos y la comunicación efectiva, ampliando la conectividad y funcionalidad del microcontrolador en el sistema. A diferencia de los microprocesadores, los microcontroladores no buscan versatilidad general. Se destacan por su propósito limitado y son integrados en placas de circuito impreso. Este enfoque hace que sean idóneos para sistemas embebidos, donde su capacidad especializada se adapta a tareas específicas, optimizando así los recursos y la eficiencia. Existen dos arquitecturas predominantes en los microcontroladores. La arquitectura de von Neumann, que utiliza un único bus para datos e instrucciones, y es común en microcontroladores de uso general. En contraste con esta está la arquitectura Harvard, la cual utiliza buses separados para datos y programas. Así permite un acceso simultáneo más rápido a datos e instrucciones. Esta es especialmente común en sistemas embebidos. En resumen, los microcontroladores son bloques constructivos cruciales en la electrónica actual. Su estructura compacta, centrada en componentes clave y arquitecturas especializadas, demuestra su relevancia en la automatización y eficiencia de diversas aplicaciones, desde dispositivos cotidianos hasta sistemas industriales. Gracias por su atención. Mi nombre es Johnny Salvatierra. Voy a hablar de los funcionamientos de los microcontroladores. Un microcontrolador es un componente electrónico programable. Eso significa que pueden cambiar su funcionamiento dependiendo la tarea a la que van a desempeñar. En términos generales, los microcontroladores fueron diseñados para poder programar su interior, además de que funcionan de manera útil por sí mismos, con una conexión directa a sensores y actuadores. Los microcontroladores son muy usados en sistemas que integran un CPU, sirviendo de ayuda a la hora de expresar instrucciones básicas, pero que, como se usan en conjunto, pueden llegar a hacer grandes cálculos. Están compuestos de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. El procesador, que es el elemento más importante, se encarga de ejecutar las instrucciones del programa, hacer cálculos para ejecutar las operaciones y controlar los dispositivos conectados a la salida del microcontrolador. Los microcontroladores utilizan dos tipos de memoria: la no volátil de tipo ROM para guardar y ejecutar las instrucciones que se programan, y una memoria volátil de tipo RAM para guardar información temporal. Ahora, dentro de la parte de las aplicaciones de los microcontroladores, tenemos que saber que son de bajos costos, prácticos y poderosos para circuitos que necesitan ahorrar espacio físico, por lo que se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo periféricos y dispositivos auxiliares de los computadores, electrodomésticos, aparatos portátiles y de bolsillo, máquinas expendedoras, juguetería e instrumentación, asimismo como a la industria de automoción, control de industrias y la robótica. Además, son clave en el seguimiento y control de paneles solares para maximizar la captura de energía solar y su eficiencia. Agregar que también los termostatos inteligentes utilizan microcontroladores para optimizar el control de calefacción y la refrigeración en hogares y edificios. Los microcontroladores están encontrando nuevas aplicaciones en la nueva era del Internet de las Cosas. Por ejemplo, se están desarrollando nuevas aplicaciones que dan respuesta a los desafíos técnicos de esta cuarta revolución industrial. Un sistema basado en un microcontrolador puede generar variables que se publican y leen en una plataforma comercial del Internet de las Cosas. Además, los microcontroladores también están siendo utilizados en dispositivos médicos, como les había dicho anteriormente, como los marcapasos o monitores de glucosa en sangre y bombas de insulina. Estas aplicaciones demuestran el potencial de los microcontroladores para transformar nuestra vida cotidiana y la forma en la que interactuamos con la tecnología. Gracias. Saludos, estimado docente, mi nombre es Kevin Recalde. En esta ocasión voy a hacer una alarma de incendios basada en Arduino. Para empezar a construir, vamos a buscar lo que es nuestro circuito Arduino. También necesitamos una breadboard pequeña. Ya, aquí está. Voy a poner de la siguiente manera. También voy a necesitar mis dos
sensores, sensor de temperatura y sensor de gas. También voy a necesitar mis dos salidas. En este caso sería una bombilla de luz y un parlante de piezo. También una resistencia de 4700 ohmios. ¿Ya? Teniendo ya esto, se puede proceder a construir lo que es el circuito completo. Aquí vamos a energizar lo que viene siendo nuestro circuito con los pines de fuente de poder que tiene nuestro Arduino, el power, con este ground. Vamos a cerrar el circuito aquí para que se energice también la parte de arriba. Ahora hay que interconectar todo para que reciba las entradas. En este caso voy a conectar el parlante al pin número 2 de la siguiente manera. Y lo mismo con la bombilla de luz. La bombilla de luz va a ir en el pin 3 debido a que en el PWM es una señal que nos permite en el Arduino alterar lo que viene siendo los ciclos o el tema de alterar, por ejemplo, un motor o la cantidad de veces que quiera yo encender. Es como más personalizable los temas de el control de un dispositivo eléctrico o electrónico. El sensor de temperatura lo voy a conectar con el pin de baud, que me permitirá conectarlo al lo que son los pines de entrada, analog in. En este caso lo voy a conectar al pin A0. Y el pin A2 del sensor lo voy a conectar al pin A1 de la señal de entrada analógicas. Y ahora lo único que quedaría sería energizar todo el circuito. Una vez ya conectado todo, vamos a proceder a programar el Arduino para que pueda funcionar de la mejor manera. En este caso lo voy a hacer a manera de texto. Voy a borrar todo esto. El código ya lo tengo aquí, previamente ya codificado. Es este de aquí, entonces lo voy a escribir paso a paso para ir explicando de qué trata. En primer lugar, voy a declarar dos variables como números enteros. En este caso tendrán un valor inicial de 0. Vendrá siendo la temperatura de 0, el gas lo mismo, 0. Una vez declaradas las variables, voy a programar las distintas funciones, en este caso el volt setup, que se encarga de configurar el comportamiento inicial de nuestro circuito Arduino. El pin mode es donde estamos conectando nuestros componentes. En este caso estamos declarando que tanto el pin A0 y el A1 son tipo entrada, input, como se puede apreciar aquí. Y esto de serial begin vendría siendo para depuración aquí en la consola, que tiene el propio Tinkercad. Estos otros pin mode son el output, la salida. En este caso indican los pines que están siendo ocupados, por ejemplo el pin número 2, que es para el parlante, y el 3, el bombillo de luz. Eso sería todo con respecto a la función setup.
y vendría viendo la función de loop que se va a ir repitiendo siempre. En este caso sí lo voy a copiar todo. Y aquí está. Entonces, aquí también voy a volver a reemplazar los valores de las variables puestas anteriormente, el de temperatura y el de gas. En este caso, pues temperatura va a tener el valor de lo que vaya a leer, lo que le llegue del sensor a lo que es el pin. Entonces, analog read a 0. Quiere decir que la temperatura va a tener el mismo valor que tenga en ese momento nuestro sensor. En este caso está conectado a 0, el sensor de temperatura. Lo mismo con el sensor de gas. Gas tiene su valor, el A1. Estos también son valores para depuración, tanto el de gas como de temperatura, que nos ayudan a declarar los valores que vamos a tener. Bueno, antes de pasar a esto, voy a explicar el serial. Voy a ejecutar. Y aquí está. El serial monitor. Y aquí están estos números. Como primer número tenemos al de temperatura. En este caso, el de temperatura tiene un valor de 348. No, 348 es gas. En este caso la temperatura es el valor que ahorita estoy alterando. Entonces, por ejemplo, para decir que es una alarma para incendios, podría declarar yo que una temperatura aproximadamente mayor a 70 grados ya me daría un indicio para decir que estamos hablando de un incendio. Entonces, aquí sería 246. En este caso declararé con 250, que es un poquito más alto, pero vamos a declarar con 245. Y el tema del sensor, voy a bajar esto, el sensor de humo también, en este caso sería una cantidad de humo bastante grande, no al mínimo porque pueden estar cocinando o asando alguna comida. Entonces, sabiendo eso, podría ser una cantidad algo considerable. Por ejemplo, 600, 500 me parece una cantidad bastante razonable de valor para hacer funcionar todo esto. Entonces, sabiendo estos valores, gracias al serial, puedo programar en mi condicional, un bloque if. En este caso voy a tener que cambiarlo y voy a declarar lo siguiente: si la temperatura es mayor o igual al número que nos dio, en este caso voy a darle un valor de mayor o igual a 500. Sí, 350, perdón, 145 por ahí era. 145 le voy a dejar, 145 sería suficiente. Y porque tienen que cumplirse las dos condiciones para que se pueda considerar como un incendio, porque si solo hay humo, pues no se considera un incendio. Si la temperatura está muy alta, podría ser, pero bueno, que también podemos declarar eso, porque puede que también no haya humo y sea una situación muy fortuita. Pero para esa situación creo que sí se debería declarar esa opción. Entonces, el gas puede ser mayor o igual a 500. Sí, eso sería. Entonces, también, aparte de eso, tiene que poner una condición OR, o si la temperatura es mayor, a 245, igual o mayor a 245. Podría ser mucho más alto, pero ahí me parece el valor es bastante correcto. El Data Write nos va a ayudar con el tema de enviarle una señal digital analógica. En este caso sería al foco. Tenemos una señal high, o sea alto, vamos a entender. Tendrá un retraso de 500 milisegundos, un delay, y va a apagar. Quiere decir que va a haber un ciclo que se va a encender, espera un momento, unos 500 milisegundos, y se apagará. Y así se repetirá. Esto ya me siendo para controlar el Write to. Y acá abajo sería el piezo, nuestra bocina parlante. Aquí va a reproducir 2 es no está conectado a nuestro parlante. Y bueno, esto ya es tema de frecuencias, 62. Son las notas, C4, estas son notas musicales. ¿Ya? Y estos ya son valores que, bueno, no está tan bien explicado, pero no va al caso en esta cosa. Lo mismo, tenemos un delay de 500. Y pues si no se cumple esto de que la temperatura y el gas tengan esos números, los sensores, pues simplemente no va a sonar nuestro parlante y tampoco prendería nuestro bulbo de luz. Aquí se tuvo que hacer una corrección debido a que estaba mal conectado. Pero bueno, ya teniendo totalmente el circuito conectado con todas las piezas, se puede apreciar que tenemos agrupados a las salidas, en este caso el parlante y el foco, y las entradas, el sensor de temperatura y el sensor de gas. Ya pudiendo estar todo, pues vamos a ejecutarlo. Y como es de esperarse, no pasa nada, porque no está recibiendo ninguna señal. Por lo tanto, si no recibe ninguna señal, no va a
no vamos a recibir ninguna salida tampoco. Entonces vamos a activar, vamos a darle valores. En este caso 25 grados, vamos a subir la temperatura. Como se ve en la declaración de funciones, aquí yo puse que hay tres condiciones. Pero dos se van a dar sí o sí, si ocurre una y la otra. En este caso la primera condición es si la temperatura es mayor o igual al valor de 245, que es una temperatura, no es como tal 245 grados, es un valor entero que el sensor está recibiendo, está enviándole la señal al Arduino, lo mismo con el gas. Entonces esta es una sola condición. Si las dos cosas pasan, va a ejecutarse todo el bloque de código. Pero si también ocurre, o sea, puede que no ocurra esto, pero si la temperatura es, esto de 245 son como 270 grados. Y ahí 270 grados de temperatura ya es preocupante y ya vendría siendo una alerta de incendio. Entonces, ya con todo esto, vamos a ejecutar, vamos a darle valores. Voy a subir primero la temperatura, vamos a cumplir la segunda condición. Y se puede apreciar que ya se activó la alarma sin haber ninguna señal de humo. Voy a subir el volumen para que se escuche. Si ya bajo la temperatura, ya se vuelve a apagar nuestra alarma. Ahora, la primera condición sería que hubiera humo y a la vez una temperatura alta, pero como no se cumple la otra condición, no se va a encender. Como dije, puede que esté en un restaurante y el sensor reciba pues señales de humo de lo que es la cocina, y no tendría sentido que se active una alarma de incendio porque hay una señal de humo. Entonces, ya tenemos nuestra señal de humo. Voy a darle un poco más y voy a subir la temperatura. 69 grados centígrados. A pesar de que lo más correcto sería una temperatura algo más baja, por ejemplo unos 225, para que se note más la diferencia con la otra condición. En este caso, pues ya está activado lo que es la señal de humo. Voy a subir un poco más la temperatura. Y a partir de los 57 grados, 60, los 59 grados ya se va a encender nuestro circuito. Si yo le dejo el humo, ya no se puede considerar como tal un incendio. Entonces, para poder cumplir la otra condición, que es esta, vamos a subir un poco más la temperatura. A los 70 grados se va a encender. Cuando la temperatura marca este valor, cuando está por encima de esto, y cuando también el sensor de gas detecta una cantidad igual o mayor a 500, se cumple el primer bloque. Y también se cumple este segundo bloque, que es cuando la temperatura supera el valor de 245. Entonces, viendo esto, pues se puede decir que el circuito cumple con su propósito y funciona de la manera adecuada en la que es. Bueno, espero que le haya parecido interesante este video, que le haya gustado, y nos vemos hasta el próximo video.